Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a seguir con la segunda parte del estudio, porque el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años en Egipto. No se olvide de darle a un like a este video y suscribirse a este canal. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Había un grupo de judíos que había creído en Jesús. Habían creído realmente que el Señor era el Mesías, porque les maravillaba todas las cosas que él hacía, los milagros que hacía y la palabra que él predicaba, porque su doctrina tenía mucho poder y su palabra tenía mucho poder, y no les enseñaba como lo hacían los sacerdotes, los fariseos o los saduceos. Entonces ellos, este grupo, habían creído realmente que el Señor era el Mesías. Entonces el Señor les dice a este grupo de personas, este grupo de judíos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo aquel que quiera ser discípulo del Señor tiene que guardar la palabra de Dios. Nadie puede decir: yo soy el discípulo de Cristo, yo creo en Jesucristo, si no está guardando la palabra de Dios. Porque un discípulo es el que está aprendiendo de su maestro constantemente y sigue las enseñanzas de su maestro. Entonces así también es el discípulo del Señor. Está aprendiendo de él constantemente. Usted aprende todos los días del Señor, todos los días cuando lee su Biblia, cuando va a su iglesia, cuando escucha la palabra de Dios, la prédica de su pastor o el que esté predicando ahí. Si es ungido por el Señor, usted está aprendiendo, porque está siendo edificado. Si usted está siendo edificado es porque el Espíritu Santo está ahí, usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces usted está siendo un discípulo del Señor. Por eso el Señor le dice a esta gente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, todos tenemos que ser verdaderos discípulos del Señor. No como muchos que andan diciendo que son discípulos y no son nada. Andan viviendo una doble vida, son cristianos de doble ánimo. Están en su iglesia y están en el mundo a la vez, participando de las cosas del mundo y participando de la iglesia y de los privilegios que tiene en su iglesia. Pero esto no es ser discípulo de Cristo, y esto no es ser cristiano, porque un cristiano es un discípulo del Señor. Y luego les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al conocer la verdad, nosotros hemos sido libres. Si usted realmente ha conocido la verdad, usted ha sido libre. Usted ha sido libre del pecado, ya no está sujeto al pecado. Ahora es siervo de Dios por medio del Señor, porque usted ha conocido la verdad. Si usted ha conocido a Jesucristo, usted ha conocido la verdad. Si usted ha conocido que el Señor Jesús es su Salvador, entonces usted conoce la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, al conocer a Jesús, conocemos realmente la verdad.
La verdad los hará libres. El Señor los ha hecho libres. Los ha liberado del pecado. Es el único que puede liberar a la gente del pecado. Nadie más le puede, ningún hombre le puede decir a usted, yo te perdono tus pecados. Si todos los hombres han pecado, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solamente el santo, el que nunca pecó, es el que puede perdonar nuestros pecados. Entonces vienen ellos y le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice? Tú seréis libre. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Parece que no conocían la historia porque sus padres habían sido esclavos en Egipto. Además de que habían sido esclavos de los egipcios, habían sido esclavos del pecado. Y esto es peor todavía, ser esclavo del pecado. Pero les dicen ellos, no hemos sido esclavos de nadie. Pero tendrían que hacer memoria de todo lo que ha pasado en la historia de su pueblo para saber si han sido esclavos o no. Entonces el Señor le responde, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que peca está sujeto al pecado y está siendo dominado por el pecado, entonces pasa a ser esclavo del pecado. Hay unos que no pueden dejar los vicios porque sencillamente están adictos. Quiere decir que están esclavizados a su vicio. Otros no pueden dejar la corrupción porque ya es su estilo de vida o su medio de vida y porque están adictos, porque están esclavizados por lo corrupto. Es porque el pecado está esclavizando al mundo, está esclavizando a la gente, y porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y otra vez les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo nunca va a estar en la casa de Dios, va a ser echado. Dios hizo su reino solamente para sus hijos. El que es hijo de Dios va a estar en la casa de Dios para siempre. Va a reinar con Dios para siempre. Va a reinar con el Señor para siempre. Y es un reino que nunca va a terminar. Pero el esclavo va a ser echado de la presencia de Dios. El que ha sido esclavizado por el pecado. Y luego les dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos pensaban que por medio de la ley podían ser libres. Pero, ¿para qué Dios dio la ley? La ley Dios la dio no para salvación ni para que la gente se salve, sino para el conocimiento del pecado. La ley no fue dado para los justos, sino para los desobedientes, los rebeldes, los patricidas, los matricidas, los fornicarios, los adúlteros. Para toda esa clase de gente Dios dio la ley, para aquellos que se rebelaban contra Él, y dicen los mandamientos, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no mientas, no adulteres, no forniques, no robes, no mates. Entonces, si mira cada uno de los mandamientos, Dios le está diciendo lo malo que está haciendo. Entonces usted está sabiendo que está haciendo lo malo porque Dios se lo está diciendo. No, nadie va a decir, no, yo no sabía que era malo. Pero ahora sí sabe lo que es malo porque la ley le está señalando que está pecando. Entonces solamente el Hijo de Dios nos puede hacer libres completamente del pecado. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 y 10, del 17 al 22. Bien, dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y ahora el 17 al 22. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien. Aquí miramos lo que son los esclavos de la corrupción. El hombre está adicto a la corrupción y siempre va a ser esclavo de la corrupción. Por eso aquí el apóstol Pedro dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Los piadosos son aquellos que están siempre obedientes y humillados delante de la presencia de Dios. Una persona piadosa es una persona que tiene misericordia y que es humilde. No se consigue que un cristiano sea arrogante, que no tenga misericordia de los demás, que no tenga amor para su prójimo, para sus hermanos. Entonces eso no es ser cristiano. Eso es ser injusto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Todo cristiano, si es hijo de justicia, tiene que saber proceder con justicia. Así como Dios es justo, usted tiene que ser justo. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Peor para todos aquellos, los que siguen la carne, los que siguen los designios de su carne, porque realmente el diablo se aprovecha de la debilidad de cada persona, de su propia concupiscencia o su propia debilidad. Hay gente que tiene debilidad por el dinero, hay gente que tiene debilidad por lo material. Si tiene una casa, quiere tener otra y se la puede quitar a su hermano, a su prójimo, se la quita y no le importa lanzar a quien sea en contra de esto porque quiere la casa o quiere el dinero. Es porque su amor lo pusieron en el dinero. Por eso el Señor dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero si su corazón está en el reino de los cielos, su tesoro va a estar en el reino de los cielos. Si está en la corrupción, allí va a estar su tesoro, porque es un esclavo de corrupción. Son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿De qué potestades superiores está hablando? Está hablando del poder de Dios, está hablando de Dios. Usted no puede hablar mal en contra de Dios. Cuando usted dice: yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo me justifico, está hablando mal en contra de Dios y usted está viviendo una mala vida delante de Dios. No puedes decir mal del Señor. Y aquí el apóstol hace un ejemplo de todo lo que son esta gente. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Es decir, gente que no tiene orden.
Es una gente que anda con una vida completamente desordenada y viene la tormenta y se los arrastra porque no hay una calidad de vida en ellos, no hay espiritualidad, no están llenos del Espíritu de Dios y eso por eso son presas fáciles de la tormenta y la más densa oscuridad está reservada para ellos y para siempre. Si la persona no rectifica delante de Dios y no anda en una buena vida delante del Señor, la oscuridad de ellos va a ser para siempre. Hablan palabras infladas y vanas, seduce con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esta gente que anda en esa vida no se conforman con perderse ellos, sino que tratan de arrastrar a otros a su propia vida, lanzar a otros al pecado que ellos están cometiendo. Entonces comienzan a hablar palabras infladas. Palabras infladas son palabras llenas de violencia, de odio, de rencor contra otros y arrastran a otra gente en la vida que ellos están viviendo. Seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones. Se aprovechan de la debilidad de otras personas y comienzan a hacer disoluciones en medio de las familias, en medio de los hogares, en una iglesia y donde quiera que vayan, esta gente va a ser así. Porque esta gente no tiene paz, no conoce de Dios. A los que han huido de los que viven en error. La gente que ha huido del pecado y ha huido del error no puede volverse atrás otra vez a mezclarse con esta clase de gente. Porque si a usted Dios lo llamó, si usted dice yo creo en el Señor, entonces ¿por qué le da crédito a malos cristianos? Si se les puede llamar cristiano porque realmente usted es cristiano o no es cristiano. Si usted es malo es porque no es cristiano, pero muchos le dicen malo cristiano. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. En muchas iglesias han dado mucha gente predicando otra clase de doctrina y doctrinas falsas, que le dice que esa es la doctrina verdadera, que esa es la doctrina que lo va a hacer libre, pero realmente ellos son también esclavos de corrupción. El cristiano no puede ser esclavo de corrupción, porque ya salió de la corrupción del pecado. Si usted ya salió de la corrupción del pecado, entonces usted ya es libre. ¿Por qué va a ser esclavo de la corrupción? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si usted está siendo vencido por el pecado, usted es esclavo del pecado. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque una persona que es cristiana, que ha dicho yo acepté al Señor como mi Salvador, yo creí en Él, ya fui sellado con el Espíritu de Dios y regresa a su mala vida, regresa otra vez con su lengua a estar provocando disensiones entre los hermanos o en familias, o regresa otra vez a las orgías, a la corrupción, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Quizá hubiera sido mejor que se quedara como estaba. A decir yo ya me salvé, ya soy salvo, el Señor ya viene por mí, pero está haciendo lo malo, entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero, sencillamente porque antes era ignorante, no sabía discernir, no conocía la palabra de Dios, no sabía ni lo que era bueno y lo que era malo. Pero al conocer la palabra de Dios, usted dice que la conoce y está haciendo lo malo, lo está haciendo a sabiendo. Hace lo malo sabiendo que está haciendo lo malo, sabiendo que se está rebelando contra Dios, sabiendo que está pecando.
Entonces, su estado posterior viene a ser peor que el primero, porque sabe lo que está haciendo. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es mejor que no hayan conocido el camino de la justicia, lo que dice Pedro aquí. Porque después volverse atrás, esto es más triste para la gente, porque realmente quiere decir que esta clase de gente no fue apta para el reino de los cielos. Y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál es el mandamiento que nos ha dado Dios? El Señor dice así: sed santo porque yo soy santo. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Este es el santo mandamiento que Dios nos ha dado. Él quiere que su pueblo, todo su pueblo, usted, todo el que me escucha, usted sea santo. Santo quiere decir separado, separado del mundo, pero al decir mundo es separado del pecado, de la corrupción, de los vicios, de todas las cosas de este mundo, de todas las adicciones, cosas viciosas, orgías y las cosas del mundo, fornicación, adulterio y toda clase de inmundicia. Entonces tiene que estar separado de eso. Porque cuando el cristiano peca, si usted es cristiano y usted anda en pecado, usted perdió la santidad. Porque el Espíritu Santo lo ha santificado, pero si usted peca, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la perfección? Dios quiere que usted sea santo y perfecto y no olvide nunca el santo mandamiento que Dios le ha dado. Vamos a ver en Romanos 6, del capítulo 16 al 23. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, aquí vamos a ver lo que es el esclavo voluntario. Nadie quiere ser un esclavo voluntario. La mayoría de los esclavos son esclavizados contra su voluntad. Son obligados a servir a los señores. Y el propósito de la esclavitud es hacer que la gente trabaje para otros sin ningún beneficio, no, sin salario, sin beneficios, sin vacaciones, sin días de fiestas. Entonces, este es el que es esclavizado contra su voluntad. Pero el esclavo voluntario, él por su propia voluntad se hace esclavo. ¿Quién se va a hacer esclavo de otro por su propia voluntad? Yo pienso que nadie. Pero aquí dice la Biblia: si sometéis a alguien como esclavos, para obedecerles sos esclavos de aquel que obedeciendo, que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El que se somete al pecado por su propia voluntad está siendo esclavo del pecado, pero nadie lo está impulsando.
él mismo se sometió al pecado. Nadie lo obligó a pecar. Él por su propia voluntad está siguiendo la corrupción, está siguiendo la orgía, está siguiendo la inmundicia y los pecados de este mundo. Entonces él está siendo por su propia voluntad esclavo del pecado. Entonces son esclavos del pecado. Pero si se someten a la justicia, son esclavos de la justicia. Es decir, son siervos de Dios. Entonces tenemos que ver realmente. Si usted quiere ser esclavo del pecado o quiere ser un siervo de Dios, un siervo de la justicia. Y para ser siervo de Dios tiene que proceder con justicia y ser santificado por medio del Señor. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Que el Señor les bendiga y les guarde. En el próximo estudio vamos a continuar con este estudio. No se olvide darle un like a este video si lo mira y de suscribirse a este canal. Si usted tiene preguntas, por favor mándenos sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las contestaremos. Si se necesita oración por alguna enfermedad que tenga, alguna necesidad, nosotros también vamos a estar orando por usted. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Amén.